Las psicopatologías o trastornos mentales son un conjunto extremadamente amplio en problemas relacionados con la conducta, el pensamiento y las emociones. Entre ellos existen trastornos de la atención, del aprendizaje, de la lectura, adicciones, alimenticios, de la ansiedad y de la personalidad. El día de hoy en Cuidando mi Salud, psicopatologías. Comenzamos. Los trastornos mentales son afecciones que impactan la salud y calidad de vida de las personas. Es importante entender que estos trastornos pueden y deben ser tratados y que necesitamos luchar contra la estigmatización por buscar ayuda cuando se padecen. Hola, yo soy Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico, y en este video te comparto una lista de los 10 trastornos mentales más comunes. Vamos a comenzar. Número 10. Trastorno de estrés postraumático o TEPT. El TEPT se produce después de experimentar un evento traumático que ponga en riesgo la vida o la integridad de la persona, y su síntoma esencial es la presencia de recuerdos intrusivos del evento tipo flashbacks acompañados de ansiedad y la tendencia a evitar situaciones que recuerden al trauma. Número 9. Trastorno del espectro autista, TEA. El TEA es una condición neurobiológica que afecta la forma en que una persona se comunica, interactúa socialmente y percibe al mundo que le rodea. Puede incluir patrones de comportamiento repetitivos como balancearse de un lado a otro, intereses restringidos en temas de poco interés como en los calendarios y sensibilidad sensorial como sobrereacciones ante luces o sonidos muy intensos. Número 8. Trastorno bipolar. La persona que padece trastorno bipolar vive episodios recurrentes de depresión y manía. El episodio depresivo es una caída de energía, tristeza y apatía. En cambio, un episodio de manía es cuando una persona experimenta un estado de ánimo de excesiva euforia, energía, aceleración e impulsividad, de tal magnitud que le resulta imposible hacer cosas sencillas como concentrarse, darse a entender e incluso irse a dormir. Número 7. Trastornos psicóticos. En los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno delirante se presentan los llamados síntomas positivos como delirios, alucinaciones y el pensamiento desorganizado, en conjunto a los síntomas negativos como la apatía y el aplanamiento emocional, que son incluso más discapacitantes para la persona que las alucinaciones como tal. Número 6. Trastornos de la personalidad. Existen 3 grupos diferentes de trastornos de personalidad, pero todos coinciden en lo siguiente. Tienen patrones de pensamiento, emocionales y de comportamientos muy diferentes a la expectativa de la sociedad en la que viven. Así existe el clúster A de trastornos excéntricos como la paranoia, el clúster B de los dramáticos o erráticos como el trastorno límite y el trastorno histriónico, y el clúster C de los ansiosos como el trastorno obsesivo-compulsivo. Sobre algunos de estos trastornos ya hay videos más completos en el canal y te invito a que los revises aquí abajo en la descripción del video. Número 5. Trastornos por abuso de sustancias. Los trastornos por abuso de sustancias se caracterizan por el consumo excesivo o incontrolable de sustancias como el alcohol, drogas, nicotina, entre otras. Número 4. Trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, como el insomnio, falta de sensación de un sueño reparatorio, la apnea del sueño, una respiración interrumpida a lo largo de la noche, y la narcolepsia, en la que ocurren episodios de sueño irrefrenable durante el día, afectan la cantidad, pero sobre todo la calidad del sueño de la persona. Número 3. Trastornos de la alimentación.
Por un lado, la anorexia es una preocupación constante e incontrolable acerca del peso y que está acompañada de la distorsión de la imagen corporal. Y por el otro lado, la bulimia consiste en episodios de atracones de comida que luego desencadenan una acción inadecuada para tratar de compensarlo, tales como provocar el vómito o tomar laxantes. Número 2. Trastornos de ansiedad. Este grupo de trastornos se caracterizan por sentimientos de miedo o preocupación excesivos persistentes. Pueden manifestarse en diversas formas como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico o fobia social. Sobre estos trastornos ya he hablado mucho en el canal. Si quieres saber más, revisa los otros videos que te dejo aquí abajo en la descripción. Número 1. Trastorno depresivo. Es una alteración del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente y una pérdida del interés en actividades que antes resultaban placenteras. Los síntomas tienen un efecto tan severo en la persona que llega a perder la motivación de hacer cosas que antes disfrutaba y afecta su iniciativa para cumplir incluso con sus actividades cotidianas más básicas. Es importante recordar que estos trastornos mentales no definen a la persona y que pueden ser tratados. Si tú o alguien que conoces está experimentando algún síntoma de estos trastornos, es importante buscar ayuda de un profesional de la salud mental. La terapia y los medicamentos pueden ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida de la persona afectada. Todos merecemos una buena salud mental y debemos trabajar juntos para combatir el estigma y aumentar la comprensión y la aceptación de estas afecciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues recuerde que en este programa nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las principales psicopatologías. Vamos a ver a qué se refiere esto, qué quiere decir y bueno, pues podamos aprender y conocer sobre este tema. Para ello nos acompaña el maestro Héctor Manuel Mesa Estrada, psicólogo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, Héctor, pues hablarnos sobre este tema. Pues encantado, Mónica, y agradeciendo muchísimo la invitación. Un tema muy interesante, así que pues a darle, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a desmenuzarlo, como decimos así por ahí. es. Muchas gracias. Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas con nuestro invitado del día de hoy y aprendamos sobre estas principales psicopatologías, primero vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre este tema. ¿Qué entiende usted por una psicopatología? Bueno, la verdad no soy experto ni podría dar como una definición, pero en cuanto a mi formación, que es de letras, si nos vamos a la etimología, psico, mente, patos, enfermedad, ¿no? Pues sería como una enfermedad o un desorden de la mente. Una enfermedad mental o un trastorno psicológico. Bueno, creo que una psicopatología es para empezar, un caso en donde la psique de una persona no está dentro del promedio, ¿no? Debido a una serie de razones. Podría ser algún trauma de la infancia, algún problema fisiológico, una anomalía en el funcionamiento de su sistema nervioso central. Pero básicamente creo que es un padecimiento que se manifiesta en la forma en la que sucede la actividad mental en su cabeza, en lo que llamamos mente, psique, no sé qué sea eso, pero pues sí, básicamente una anomalía en eso, que puede ser, por ejemplo, la depresión creo que es la depresión no estoy seguro de si entra, no sé si entra en una clasificación diferente, pero cosas como el trastorno limítrofe de personalidad, el trastorno de bipolaridad también, ansiedad, creo que podría entrar en otra clasificación, no estoy seguro, pero sí, creo que es eso. Justo no tengo mucha idea de
cómo se conceptualizan esas cosas, pues, pero cuando yo escucho la palabra psicopatología, pues pienso en las enfermedades mentales que están clasificadas así por justo cuando una persona en su actuar, en su conducta, pues, en su estar en el mundo, pues no entra dentro de una norma esperable, ¿no? No es parte como del grueso de la población y pues obviamente se la marginamos, ¿no? También socialmente y pues provoca una especie como de conflicto, ¿no? De cómo se supone que hemos de tratar a ese tipo de personas, ¿no? Es lo que podría como agregar pensando en la palabra, más allá de las clasificaciones como o las conceptualizaciones que desde el área, desde la psicología, desde la psiquiatría, ¿no? Se hacen con total desconocimiento, pues. ¿Nos puede dar algún ejemplo de algunos tipos de psicopatologías? Pues se me ocurren justo los que acaban de decir, ¿no? Y no, creo que no agrego mucho más porque me quedé con la idea de esta idea de cómo uno concibe su cuerpo y cómo puede desconocerse a sí mismo, ¿no? Desconocerse a sí mismo viéndose en el espejo, ¿no? O creyendo que uno mismo puede generar mal a sí mismo, pues esa es la que yo de pronto me viene a la mente cuando escucho la palabra. Y mucho más no podría agregar, ¿no? No tengo ahorita presente alguna psicopatología. Bueno, yo he escuchado últimamente, ¿no? Sobre la ansiedad social, sobre la bipolaridad, personalidad limítrofe, y creo que son las que podría como mencionar, que ni siquiera sé si entran o no, pero es lo que más o menos me suena. La ansiedad, la depresión y la anorexia. Claro, dismorfia corporal creo que también es una de ellas. También la prosopagnosia, esta inhabilidad de reconocer rostros. Hay otro que no recuerdo cómo se llama, pero es en donde crees que las personas no son personas, son impostores o que son objetos. ¿Qué otras hay? Ansiedad, depresión, esquizofrenia. La sociopatía, no sé si sea como tal una psicopatología o es una clasificación de psicopatologías. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria y antes de que iniciemos las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar el tema del día de hoy. Pues iniciamos, Héctor. Pues bueno, ya dijimos que el tema, bueno, son las principales psicopatologías, pero primero, pues vamos con la definición. ¿Qué son las psicopatologías? Claro, mira, se refiere a cualquier síndrome, trastorno o enfermedad, ¿sí?, que altera o que tiene alguna incidencia sobre el estado psicológico de la persona. Dicho en otras palabras, son aquellas alteraciones que pueden venir ya sea de nacimiento, sea que se desarrollen a lo largo de la vida o sea que aparezcan en algún momento de la vida y que una de sus principales repercusiones es que va a afectar una o varias áreas del psiquismo humano, como puede ser la afectividad, el contacto con la realidad, la cognición, la memoria, las relaciones interpersonales, la autopercepción, etcétera. O sea, cualquier parte de esto que le llamamos la mente humana. Entonces, eso sería una psicopatología. Y tendría que comprender tres aspectos importantes. Si no, no podemos entender una psicopatología. El primero es que tiene que ser algo que estadísticamente es poco probable o que digamos que no es en el común de las personas. Okay. Por ejemplo, si se nos muere una mascota, la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas nos ponemos tristes. Entonces, estar triste por la muerte de mi mascota no es una psicopatología, porque eso es normal, ¿sí? Pero, por ejemplo, estar triste de la nada y que esta tristeza sea muy profunda al grado de que yo preferiría salir de este plano, ¿no? A lo mejor eso sí ya no nos pasa a todos. Claro. Eso pasa solamente en ciertas personas. Entonces, bueno, estadísticamente es poco probable. La segunda es que tendría que generar un malestar, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que son poco probables, pero no nos generan malestar. Es decir, estadísticamente no es común que yo, por ejemplo, tenga, no sé, a lo mejor
hablando de los temas de sexualidad, ¿sí? A lo mejor no es tan común que yo tenga cierto gusto por los disfraces en el área, en la parte erótica, ¿no? Pero no genera ningún malestar, ni a mí, ni a la pareja, ni con quien comparto mi erotismo. Entonces, pues, estamos bien, no hay una patología ahí. Y la tercera es que me cause un nivel de disfuncionalidad. Es decir, que por este problema yo no pueda trabajar, o no pueda relacionarme, o no pueda hacer mi vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar preocupado por algo, ¿sí? Puedo tener una preocupación, y esto, pues de todas maneras voy, trabajo, hago mis actividades. Pero ¿qué pasa si esta preocupación me paraliza y ya no sé qué hacer en el trabajo? Y ya nada más me quedo dando vueltas en círculos, bueno, metafóricamente, Sí, claro. así como dando vueltas y digo, ya no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces ya me está generando una disfunción. Para poder entender la patología, pues tendríamos que tener eso, estadísticamente poco común, que me genere un malestar y que además me genere disfuncionalidad. Claro. ¿Sí? Sí, para que podamos como entrar en esto de una patología. Y bueno, ¿a quiénes pueden afectar estos padecimientos? ¿O todos en algún momento? O, pues sí, ¿cómo funciona esto? Bien, como hablamos de un tema muy amplio, realmente hay patologías o psicopatologías que se dan desde el nacimiento prácticamente, ¿sí? Hay algunas psicopatologías que aparecen predominantemente durante las primeras etapas del desarrollo, algunas en la adolescencia, algunos antes de los 28 años, algunas más bien ya llegados a la tercera edad. Entonces, realmente una psicopatología la podríamos tener cualquiera en diferentes etapas de nuestra vida. Claro. Bueno, Héctor, ¿y qué tan comunes son estas psicopatologías? Ya nos decías que dependiendo, pues si en la edad que nos encontremos, pues son diferentes. Pero Claro. ¿qué tan comunes? Bien, las estadísticas, depende de qué patología estemos hablando, Ok. van cambiando. Hay patologías que estarán presentes en el menos del 0.001% de la población, mientras que hay algunas patologías, como por ejemplo la depresión, que podríamos encontrarla hasta en el 28% de la población en algún momento de la vida. Entonces, digamos que sí, podríamos encontrar la probabilidad de padecer una patología, una psicopatología en algún momento de la vida, digamos que es alta, es común, pero no todas son necesariamente graves. Claro. Sí, va dependiendo de cuáles son estas, Sí, porque luego suena como muy alarmista, de que todos podríamos tenerla en algún momento. Suena muy alarmista, pero no todas son graves. ¿no? Ok. Y, bueno, ¿se pueden clasificar? ¿Hay alguna clasificación de estas psicopatologías? De hecho, hay muchas clasificaciones que han aparecido a lo largo del tiempo. Hay algunas que se han hecho por su rango de edad, ¿sí? Que serían los trastornos de la infancia, los trastornos de la vida adulta, los trastornos de la senectud. Hay algunas clasificaciones que se han hecho más bien por si son de origen predominantemente exógeno, es decir, que vienen cosas de fuera del cuerpo, o endógeno, es decir, que son orgánicas, ¿sí? Pero la clasificación tradicional es una clasificación que se dividía en tres, que eran los trastornos psicóticos, los neuróticos y los de personalidad. Y luego estas se empezaron a subdividir, dando pie a unas 18 clasificaciones que tenemos ahorita, 18 grupos, que es más o menos la clasificación que utilizamos ahorita, en donde encontramos los trastornos psicóticos, todavía ya divididos en trastornos disociativos y psicóticos, los neuróticos, que ahí encontramos una lista muy grande, ¿no? Trastornos del estado de ánimo, trastornos de la alimentación, trastornos de ansiedad, o sea, ahí encontramos los grupos más grandes, y los trastornos de personalidad, que ahí clasifica más bien a los 9 tipos de personalidad. Ok. 10, No, perdón, me equivoqué. 10. No, pues entonces es una clasificación bastante amplia. Así es. Ahorita hace un momento, bueno, mencionaste la ansiedad y ahorita es un término o un trastorno que estamos escuchando mucho. Quiero más bien pensar que no es que no existiera, es más bien que ya lo estamos haciendo visible, ¿no? Claro. Y nos puedes explicar un poco, bueno, pues darnos un ejemplo y en qué consiste, porque sí, es algo que a mí sí me gustaría hablar de este tema, porque realmente, como te digo, no es que no existiera, sino que ya lo estamos haciendo, nosotros ya decimos
o podemos decir, he tenido ansiedad o tengo ansiedad, ¿no? Claro. La ansiedad, digamos que es una clasificación que comprende varios trastornos. Desde el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación constante por el futuro. Es una preocupación, pero que no solamente es por algo que va a pasar, sino es por ideas que me hago sobre lo que va a pasar, generalmente irracionales. Es decir, salidas ya de la realidad que me preocupa, que me angustia y que no me deja funcionar bien. Este es el trastorno generalizado. Y luego tenemos algunos otros que son también muy comunes, como por ejemplo el trastorno de angustia, que es cuando el predominio es de síntomas físicos. La agitación, la palpitación, que se me va el aire, que siento que me voy a morir, ¿sí? Y estar entrando constantemente en estos estados como de una reacción súbita de preocupación, y al mismo tiempo mi cuerpo tiembla y suda. Y generalmente vienen como en combo, ¿no? Cuando tenemos ansiedad generalizada es muy probable que nos venga el trastorno de angustia, y viceversa. Cuando tenemos el trastorno de angustia es muy probable que venga con el trastorno de ansiedad. Sí. Pues sí, para detectarlo y tratarlo, ¿no? Claro. Que es lo que debemos de hacer. Y bueno, ¿qué son los trastornos del estado de ánimo? ¿Nos puedes dar un ejemplo, por favor? El más común, la depresión. ¿Sí? Todos los trastornos del estado de ánimo, que vendría siendo la ansiedad, la depresión. Hablábamos antes de distimia, ahora se le llama depresión persistente, cambió el nombre. Lo mismo pasó con la bipolaridad y la ciclotimia, que también cambiaron un poquito ahí, el nuevo manual los cambió un poquito de lugar en la clasificación, pero entendidos en conjunto, son todos aquellos trastornos que de una u otra manera alteran mi estado de ánimo, mi capacidad de sentir alegría, mi capacidad de sentir placer, mi capacidad de sentir ánimo por las cosas que me gustan, mi capacidad de tener energía para hacer lo que quiero hacer o lo que tendría que estar haciendo en mi cotidianeidad. Eso es así como lo primerito. Y me puede traer otros síntomas que adicionales, como podrían ser el insomnio, la falta de apetito. Me podría traer incluso, en casos ya más graves, hasta la ideación de muerte, ¿sí? Entonces, todo esto serían los trastornos del estado de ánimo, y creo que se ha hecho mucho más consciente. Al igual que la ansiedad, hemos estado haciendo mucho más conciencia de los trastornos del estado de ánimo. Entonces, creo que ya la gente ya sabe más identificarlo, claro, porque pues sí, dentro de todas las psicopatologías, son de los más comunes. Sí, claro, definitivamente. Y los trastornos psicóticos, hace un momento los mencionaste, bueno, en estas clasificaciones, ¿en qué consisten? Cuando yo hablo de una psicosis, hablo de una desconexión con la realidad. Ese sería como lo primero. Hay una desconexión con la realidad. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo frente a mí una cámara, ¿sí? Pero una persona psicótica a lo mejor esta cámara la está interpretando no como lo que es. La realidad es que es una cámara que está grabando o que está tomando una imagen para pasarla en un medio de televisión. Pero yo creo que esto es un robot que me está analizando y me está... Sí, y entonces ya creo otra cosa. O a lo mejor estoy pensando que me estás haciendo una entrevista para mandársela al gobierno para que entonces conmigo puedan hacer una investigación. Cosas así. Es decir, esto que es la realidad lo empiezo a distorsionar y empiezo a imaginar otras cosas. O incluso ver, sentir, escuchar, oler cosas que no están en la realidad. Yo de repente puedo ver que aquí está Juanito, ¿no? Y entonces estoy yo viendo a una persona y le estoy oliendo y le estoy sintiendo y le estoy escuchando, cuando realmente no está. Entonces, todo lo psicótico tiene que ver con eso, con una desconexión de la realidad, sea sensorialmente, lo veo, lo huelo, lo siento, o sea en la interpretación. Interpreto cosas como realmente no lo son. Claro. ¿Sí? Muy bien, Héctor, ahorita vamos a seguir hablando sobre estas psicopatologías, pero antes tenemos que ir a un corte. Lo invitamos a que no se vaya.
Muchas gracias por el placer de su compañía. Bueno, antes que continuemos con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece, y que se presenta en al menos 2 de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, se dividen en 3 grupos o clústeres. Clúster A, extraño o excéntrico. Dentro del clúster A se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad paranoide. Se caracteriza por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia, rigidez, autoestima excesiva y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a otros. Personalidad esquizoide. Se caracteriza por timidez, sensibilidad excesiva, soledad, distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas, excentricidad, sin pérdida de la capacidad de reconocer la realidad y soñar despierto, e incapacidad para expresar hostilidad o agresividad. Son percibidos como introvertidos o excéntricos, llevan una vida solitaria y no les interesa la interacción social. Personalidad esquizotípica. Semejante al trastorno de la personalidad esquizoide, pero el individuo también muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad, creencias extrañas, distancia y retraimiento. Tienen un pensamiento mágico, ideas extravagantes y son percibidos como sorprendentemente raros. Clúster B. Dramático, impulsivo y errático. Dentro del clúster B se encuentran 4 tipos de personalidades. Personalidad histriónica. Se caracteriza por inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperreactividad, vanidad, dependencia y sobreactuación para captar la atención, así como actitud seductora. Tienden a ser inmaduros y se les dificulta mantener relaciones duraderas. Personalidad narcisista. Se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, sensación de tener más derecho, falta de empatía, envidia, manipulación y necesidad de atención y admiración. Sensación exagerada de importancia de uno mismo, preocupación por las fantasías del éxito final, respuesta exagerada a la crítica, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia. Personalidad antisocial. Define a personas en conflicto con la sociedad. Son incapaces de manifestar lealtad y se muestran egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, no sienten culpabilidad ni aprenden de la experiencia. Muestran bajos niveles de tolerancia a la frustración y tendencia a culpar a los demás. Tienen incapacidad de ajustarse a las normas sociales que rigen la conducta individual. Personalidad límite. Se caracteriza por inestabilidad, impulsividad y sexualidad caótica. Actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad, ambivalencia y sentimientos de vacío y aburrimiento. Tienen una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, conductual, de relaciones objetales y de autoimagen. Clúster C. Ansioso o temeroso. Dentro del clúster C se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por una preocupación excesiva por cumplir las normas y la rigurosidad. El individuo puede ser rígido, excesivamente concienzudo, muy inhibido e incapaz de relajarse. Se definen por el perfeccionamiento, orden, inflexibilidad, tosudez, constricción emocional e indecisión. Personalidad evasiva. Se caracteriza por bajos niveles de energía, fatigabilidad, falta de entusiasmo, incapacidad para disfrutar de la vida y sensibilidad excesiva al estrés. Tienen una personalidad retraída o tímida y despliegan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, sin embargo, muestran una enorme necesidad de reafirmación y de aceptación sin críticas. A veces se describen como individuos con complejos de inferioridad. Personalidad dependiente. Se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. La persona no está segura de sí misma y se hace absolutamente dependiente de otras. Carecen de confianza en sí mismos y hacen que otros asuman la responsabilidad de los aspectos importantes de su vida.
Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados con alguna de estas características, lo cual es esperado, ya que los rasgos de personalidad se manifiestan de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Por ejemplo, después de un asalto, probablemente una persona tenga rasgos paranoides, o al estar a cargo de un proyecto importante, muestre rasgos obsesivo-compulsivos, pero eso no significa que tengan el trastorno. Aproximadamente 10% de la población general tiene un trastorno de la personalidad. Para diagnosticarlos, se requiere de la valoración de un profesional experto en el área. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Continuamos con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Pues Héctor, vamos a continuar con estos trastornos o bueno, estas psicopatologías y nos gustaría que ahora nos hablaras un poco de lo que son los trastornos de personalidad, en qué consisten. Bien, a lo mejor dentro de las categorías es la más amplia, ¿sí? Los trastornos de personalidad son la forma en la cual yo interpreto y me conduzco en el mundo, ¿sí? Voy a ponerte dos ejemplos para que sea más sencillo entender. Y me voy a ir a dos trastornos de personalidad que son como sus extremos. El narcisismo. Una persona narcisista interpreta el mundo como que todo lo merece, como que el mundo debería de girar alrededor de él y que lo que él diga es lo que se debe de hacer, ¿sí? Y entonces cuando alguien me invita a un programa, ¿no? Entonces yo siento, claro, porque no encontraron a nadie mejor que yo. Porque por supuesto que deberían, y es más, tú deberías de hacerme las preguntas que yo quiero. Y la otra, por ejemplo, la dependiente, que les decía, esta persona va a interpretar esto mismo que está sucediendo, pero como algo a lo que le teme y algo que necesita el apoyo. Y entonces te voy a estar preguntando, oye, ¿qué hago? Oye, si lo digo. Oye, si lo hice bien. Y voy a necesitar que alguien me acompañe y que me esté dando ánimos, porque esta misma situación la veo como atemorizante. Entonces, dos personalidades, ¿sí? En la que uno lo que está sucediendo lo interpreta como cosas que aumentan su grandiosidad, y la otra persona puede interpretarlo como algo amenazante y que necesita de otro. Y así hay varios tipos de personalidad. Entonces, la personalidad es eso, cómo percibimos el mundo y por lo tanto cómo me expreso en el mundo, cómo me voy a conducir, cómo me voy a relacionar, cómo me voy... ¿Y por qué decimos que es un trastorno? ¿O cuándo decimos que la personalidad es un trastorno? Porque con los ejemplos que estoy dando podríamos decir, pues todo mundo tenemos algún tipo... ¿no? Algunos histriónicos, algunos narcisistas, algunos dependientes, algunos a lo mejor más disruptivos, más antisociales, ¿no? Más luchadores. ¿Cuándo decimos que es un trastorno? Cuando mi personalidad empieza a interferir gravemente en mis relaciones interpersonales. Y entonces empiezo a generar problemas con los demás o problemas con mi entorno por esta personalidad tan marcada. Sí, claro. Poner atención cuando ya nos afecta, como lo mencionas. Y bueno, ¿se pueden derivar algunos trastornos relacionados por las sustancias, por el consumo de algún tipo de sustancias? En general, o sea, no digo alguna en particular, pero ¿se puede generar estos trastornos? Claro, nosotros vamos a tener sustancias que generan una dependencia orgánica, como el alcohol, la cocaína, la nicotina, las anfetaminas, ¿sí? Y algunas que, si bien no generan una dependencia orgánica, sí generan una habituación a su consumo y por lo tanto un abuso del consumo, como por ejemplo podría ser el cannabis, como podría ser la cafeína. Y lo que tienen en común es que o abuso o dependo orgánicamente de esta sustancia, estas van a alterar mi comportamiento y entonces nosotros sabemos, por ejemplo, en el alcohol, la persona puede ponerse en riesgo, la persona puede ser muy agresiva, la persona puede tener y generarle problemas a la larga, ¿sí? Hay algunas drogas que nos generarán problemas en la memoria, problemas en la cognición. Hay personas, por ejemplo, con los inhalantes,
tiner, resistol, gasolinas, estos son los inhalantes, en el consumo de inhalantes quedan con un daño cognitivo severo casi al nivel de que podríamos decir que se genera lo que vendría siendo un trastorno del desarrollo intelectual, antes llamado retraso mental. Pueden llegar a ese nivel de cognición y ya no recuperarlo. Entonces, depende de cada sustancia. Claro. Aquí sí ya tendríamos que hablar de cómo es cada cómo es cada sustancia activa, perdón, el tipo de daños que va a hacer. Pero las 13 sustancias de las que hablamos, ahorita mencioné algunas, no me acordaría ahorita de memoria de todas. Pero todas las sustancias generan algún tipo de daño neurológico o generan algún tipo de comportamiento alterado o generan algún tipo de problema. Incluso las que luego creemos inofensivas, como por ejemplo el cannabis, que dicen, es que no causa adicción, no, pero causa abuso. Pero es que no genera tanto daño, sí genera problemas cognitivos, sí puede detonar en trastornos psicóticos, o sea, sí generan, todas las sustancias generan, y entonces depende de cada cual el tipo de trastornos que se desarrollan. Sí, ya tendría que ser más específico en cada una. Los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a hablar ahorita un poquito de esos también, que ahorita ya también los hemos hecho más visibles, ya los conocemos un poco más, pero vamos a hablar sobre estos. Ok. Primero yo habría una diferencia entre lo alimentario y lo alimenticio. Cuando yo hablo de lo alimenticio, tengo que hablar con un médico, con un nutriólogo, que tiene que ver con la forma en la que los absorbe el cuerpo, la forma en la que los digiere, la forma en la que... ¿sí? Entonces, por ejemplo, un problema alimenticio sería el ser celíaco o ser intolerante a la lactosa. Esto es un problema alimenticio. Cuando yo hablo de la conducta alimentaria, es la forma en la cual yo me relaciono con el alimento, ¿sí? Y entonces podemos tener desde la anorexia, en donde mi relación con el alimento es una relación de miedo. Me da miedo alimentarme porque me da miedo subir de peso. O una relación, por ejemplo, de un trastorno por atracón. Mi relación con la comida es una relación ansiosa, en donde la uso, ¿sí?, para tratar de disminuir una ansiedad por medio del consumo exagerado de alimento, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con esta relación que tengo con los alimentos entra en los trastornos de la conducta alimentaria. Claro, sí, y bueno, verificar si estamos padeciendo por algo así y pues de inmediato acudir con un profesional, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y los trastornos cognitivos? ¿A qué se refiere? Bien, los trastornos cognitivos también es una gama amplia en donde me va a incluir desde las cuestiones de memoria, procesamiento de información o incluso las dos, ¿sí? La memoria y la forma de procesar la información. Para darte un ejemplo muy común y que a lo mejor todos conocemos, el trastorno de Alzheimer, ¿sí? A lo mejor todos conocemos a alguien cercano que padece este trastorno porque es muy común que empiece a aparecer después de los 60, 70 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que falla? Primero falla la memoria. Se empiezan a olvidar cosas, ya no se recuerda, ya no se... Y después empieza a fallar la interpretación. Y entonces ya no sé en qué casa estoy y creo que esta casa es la casa donde realmente crecí de niño, ¿no? Y entonces yo recuerdo a mi abuelo que decía, ve aquí al corral y ponle agua a las gallinas. Y abuelo, aquí no hay gallinas, o sea, vives en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, ve por las gallinas, y se enojaba, ¿no? Se está interpretando mal su entorno, ¿sí? Ahora, los trastornos cognitivos, hablé de la más común, que está relacionada ya a una edad avanzada, pero estos pueden darse, por ejemplo, por un traumatismo cráneoencefálico. Hay personas que después de un golpe olvidan cierta etapa de su vida, ¿no? Sí. O que puede ser dado por alguna otra enfermedad, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, puede generar problemas en la cognición o en la memoria, ¿sí? Entonces hay diferentes, pero generalmente tienen que ver con esto, o problemas en la interpretación con el mundo o problemas de la memoria. Ok. Y que bueno, todos somos susceptibles a tenerlos, ¿no? Los trastornos del sueño, ahora que también se habla mucho de esto, de estos trastornos que podemos tener ocasionados por el sueño.
Nosotros tendríamos trastornos primarios y trastornos secundarios del sueño. Cuando hablamos de los trastornos secundarios, son trastornos del sueño, pero que vienen por otra patología. Por ejemplo, la depresión genera insomnio, la ansiedad genera insomnio, la psicosis genera insomnio, ¿sí? Entonces, hay otros trastornos que me van a generar insomnio, o por ejemplo, la depresión me genera hipersomnia, algunos fármacos me van a generar hipersomnia. Entonces, son trastornos del sueño que vienen más bien por otra situación, pero que en sí mismos, porque los mencionamos también como un trastorno, aunque sea secundario, pero los mencionamos, tienen una mención particular en el diagnóstico, porque están afectando el funcionamiento de la persona. Y tenemos trastornos primarios, ¿sí? En donde vamos a encontrar trastornos también como insomnio, hipersomnia, narcolepsia, si dormirse de repente, pero también vamos a ver alteraciones durante el sueño, ¿sí? Como podrían ser las pesadillas, los terrores nocturnos y el sonambulismo, ¿sí? Entonces, que son alteraciones en el sueño. ¿Cuál es el problema? En el caso de sonambulismo, bueno, aparte del riesgo en el que se puede poner la persona, pero en todos disminuyen el descanso. Y nosotros sabemos que una persona que no descansa bien es una persona que no va a rendir bien y que va a empezar a tener otros deterioros cognitivos y otros deterioros emocionales y otros deterioros en otras áreas de su vida. Basta saber que cuando nosotros estamos muy estresados y duramos 2 semanas sin dormir bien, a la tercera semana andamos de malas, andamos irritables, ya ni pensamos bien, las ideas no fluyen, nos peleamos con la esposa, con el marido, con los hijos, con todo el mundo. Eso nos pasa con los trastornos de sueño, por eso es que es importante atenderlos. Así es, muchas gracias, Héctor. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado del día de hoy sobre este tema de las principales psicopatologías, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final de nuestro programa de este día, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestro invitado. Pero antes de que continuemos con estas preguntas, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Hablemos de TCA. Una de las manifestaciones más características se da cuando hay una alteración en la forma que tiene una persona a la hora de comer, cuando el cuerpo no recibe los alimentos y energías que necesita, o también cuando los recibe de forma excesiva. Podemos hablar de anorexia, bulimia, sobrepeso y obesidad. Es importante tener en cuenta la manera en la que las personas perciben la imagen corporal. Cuando esta imagen no coincide con la realidad, estamos frente a una señal de alarma. A veces, cuando una persona siente que su cuerpo no es el que desea tener o el que la sociedad impone, se empieza a dañar. Es importante saber detectar a tiempo, escuchar, acompañar y buscar ayuda profesional, porque normalmente estas personas que transitan por un TCA no son conscientes de esto y tienden a rechazar todo tipo de ayuda. Hablemos de TCA, hablemos de todo. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le mencionaba hace un momento, estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas. Pues vamos a continuar. Bueno, una vez que yo veo a lo mejor en mí o en algún amigo, algún familiar, que pueda estar presentando algún trastorno o alguna psicopatología, ¿con quién debo acudir? Bien, quienes estamos preparados para poder diagnosticar, evaluar, detectar una psicopatología, somos principalmente quienes tenemos estudios en psicología, es decir, la licenciatura en psicología. Y aquí sí voy a ser insistente, es bien importante que sea licenciado en psicología, porque hay maestrías que tienen que ver con aspectos psicológicos, como psicoterapia gestal y algunas cosas así, pero no tienen las bases de la licenciatura, que es en la licenciatura en donde se ven estos pormenores diagnósticos y donde se ven la forma de evaluar y donde se ven pruebas psicométricas y todo eso. Entonces, sí tiene que ser forzosamente licenciado en psicología con alguna especialidad o con algún grado
adicional o algún estudio en psicoterapia o en psicología clínica. ¿Sí? Esto primero, en el caso de la psicología. Y en el caso de la medicina, tiene que ser médico con especialidad en psiquiatría o en neurología. ¿Sí? Si bien, por ejemplo, los internistas, si bien el médico familiar, si bien tienen algunos estudios o algunos conocimientos del comportamiento humano, realmente no lo suficientes como para establecer un diagnóstico. Entonces sí, psicólogos con especialidad clínica o médicos con especialidad psiquiátrica o neurológica. Muy bien, sí, para saber con quién tenemos que dirigirnos dependiendo el trastorno, ¿no? ¿Y estas psicopatologías se pueden prevenir? ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos trabajar en nosotros mismos, no sé, y podamos, pues sí, prevengamos que caigamos en algún trastorno? Bien, depende de cuál hablemos. Hay algunas que vienen ya por factores neurológicos o factores genéticos que realmente, pues vamos, ya están en nuestra información de que en algún momento se van a desarrollar. Pero sí podemos hacer cosas que prevengan algunas y que también reduzcan la gravedad cuando se lleguen a presentar, si es que alguna se presenta. Cuestiones que le hemos llamado factores preventivos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva es esto, prevenir trastornos de esta naturaleza. Alimentación, ejercicio, tener buenas y sanas redes sociales, ¿sí? Es decir, tener amigos, tener familia, relacionarme, salir. Cuando yo veo adultos que les pregunto, oye, ¿y tienes amigos con los que salgas? No, es que no los veo. Los veo una vez cada 3 meses. No te va a ayudar a prevenir el trastorno, ¿no? Tenemos que tener un buen grupo de amigos, tenemos que tener esa red de apoyo, tenemos que mantenernos ocupados, tenemos que tener hobbies, ¿sí? Un buen hobby que no solamente espacios recreativos, sino hobbies que también mi mente se pueda desarrollar en cosas que le generen placer, cosas que le gusten, pero que al mismo tiempo se mantenga activa mi mente. Y que también se mantenga activa en cosas que no son necesariamente laborales, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a alejarnos de sustancias, ¿sí? O sea, reducir el alcohol, reducir el café, reducir de plan, no tocar las sustancias ilícitas para nada, ni de forma recreativa. Son cosas que nos van a ayudar a que no lleguen estos trastornos y los que lleguen, pues no sean tan graves. Sí, claro. Sí, como que podamos como atacarlas, por así decirlos, ¿no? O lograr que no avance y bueno, mantenerlas, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ¿cómo se tratan estas psicopatologías? Bien, generalmente estamos nosotros apostándole siempre a los grupos interdisciplinarios para la acción con estos. ¿Qué va a ser un grupo interdisciplinario? Vamos a trabajar psicología clínica, vamos a trabajar en los aspectos emocionales, en los aspectos de adaptación al medio y en los aspectos cognitivos, ¿sí? Y entonces la manera en la que yo pienso sobre mi trastorno, la manera en la que yo me desenvuelvo y también ayudarme a que mi forma de adaptarme con todo y este trastorno sea lo mejor posible para lograr una readaptación y por lo tanto disminuir síntomas, ¿sí? Esto vamos a hacerlo desde la psicología clínica. Podemos además apoyarnos, por ejemplo, de un psicólogo familiar. Cuando nosotros tenemos familias cuyo contexto, o sea, su situación familiar es un estresor o más detona la problemática o no ayuda a la recuperación, un psicólogo familiar nos ayudará a restablecer un buen clima familiar que nos ayude a la recuperación. Vamos a trabajar en conjunto con psiquiatra. ¿Qué va a hacer el psiquiatra? Va a ayudar con algún medicamento, también el neurólogo. Va a ayudar con algún medicamento, va a ayudar con algunas cuestiones más del área farmacológica, en donde nos van a ayudar a disminuir las cuestiones físicas que producen los trastornos, ¿sí? Entonces nos va a dar algún antidepresivo, algún ansiolítico, algún antipsicótico, que lo que ayudan es restablecer los niveles del cuerpo en cuanto a lo que serían neurotransmisores. Nos van a ayudar.
Y algunas otras profesiones depende de la edad y depende de la problemática. Por ejemplo, en el caso de niños con trastornos del neurodesarrollo, como autismo, como TDAH, déficit de atención con hiperactividad, como algunos de estos trastornos que también ahí son importantes de atender en esta etapa infantil. Por ejemplo, un psicopedagogo, o sea, la psicopedagogía también va a ayudar a la adaptación, al aprendizaje, al establecimiento de normas, ¿sí? Entonces, depende de cada trastorno, vamos a armar equipos que nos ayuden a atenderlo integralmente. Claro, sí, siempre en equipo multidisciplinario, como lo mencionas, pues es mucho mejor. Ahorita hablabas sobre los fármacos. ¿Cómo ayudan o cómo apoyan a estos trastornos o psicopatologías? Claro. No todas las psicopatologías responden a los fármacos, o mejor dicho, no hay fármacos para todas las psicopatologías. Okay. Por ejemplo, en el caso de autismo no hay un fármaco que nos esté ayudando actualmente, al menos no se ha descubierto, no se ha inventado. Hay algunas que responden muy bien, por ejemplo, una depresión profunda responde muy bien a los antidepresivos, ¿sí? Entonces casi que con el puro antidepresivo la persona da un avance, ¿sí? Y ya la psicología nada más acompaña a la readaptación. Entonces, depende de cada trastorno, pero siempre es importante que haya una opinión médica también, ¿sí? Si hay algo que hacer por parte del tratamiento farmacológico o no. ¿Qué nos va a ayudar? Te lo voy a decir como psicólogo. Cuando yo tengo un paciente que además está yendo con un psiquiatra, yo veo que lo que trabajo en psicología, ¿sí?, no se sabotea por cuestiones que no puede controlar el paciente. Y cuando sí está yendo a psiquiatría mi paciente, yo lo que veo es que los avances que hacemos en psicología se mantienen, porque el medicamento a eso me ayuda, a que no haya reveses en el avance del paciente. Entonces, no es que el medicamento lo haga solo, porque el medicamento no va a lograr la readaptación por sí solo, pero también hay que saberlo. La psicología, por mucho que hagamos un muy buen trabajo, a veces si no va acompañada de la parte médica, pudiera ser que lo estemos bloqueando o se esté saboteando o se esté volviendo más lento el tratamiento. Entonces, siempre es conveniente que lo revisemos los dos. Habrá algunos casos en que el médico determine que no es necesario medicar. Un médico ético, un médico responsable, habrá momentos en los que te diga, ¿sabes qué? Pues con psicoterapia, con eso. De la misma forma, habrá momentos en que un psicólogo ético y responsable te dirá, solitos no podemos, necesitamos forzosamente el tratamiento médico. Sí, así es, siempre acompañamiento. Y bueno, y si yo necesito ayuda, si algún familiar o algo necesitan ayuda, ¿dónde podemos acudir o dónde podemos buscar este apoyo? Bien, tenemos instituciones públicas y tenemos instituciones privadas, ¿sí? En lo público están los centros de salud, como lo vendría siendo Agua Clara, como lo vendría siendo las UNEMES, ¿sí? Creo que la Autónoma tiene el Departamento de Psicología, por ejemplo. En lo público también a lo mejor hay algunos hospitales, algunos que podrán tener ahí un psicólogo de planta. No todos, desgraciadamente, sí, claro. No todos. Si es un caso de emergencia, está la línea Vive y están las líneas de emergencia, el 911, que nos pueden ayudar en casos de emergencia con alguna cuestión psicológica. Y en lo privado es bien importante, habemos muchos psicólogos en el estado, hay muchos psiquiatras, solamente sí es importante que siempre revisen las credenciales, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el instituto donde trabajo yo, en los dos institutos donde trabajo, porque trabajo en IBDEO y en Clínica Sura, por ejemplo, una de las cosas que sí tenemos siempre condición es que todos los profesionistas que estén ahí sean licenciados en psicología, tengan cédula vigente, ¿sí? Y eso es importante que revise la persona. Con quien voy a ir tiene que tener cédula, tiene que tener estudios al respecto, ¿sí? Muy bien. Pues sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos hablado sobre este tema tan interesante.
que realmente es algo que todos tenemos que aprender y conocer y saber detectar si hay algunos foquitos rojos. Muchas gracias. Pues agradecemos al maestro Héctor Manuel Mesa Estrada, psicólogo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por habernos escuchado y aprender sobre este tema. Esperemos que haya sido de mucha ayuda y que podamos detectar algunos trastornos en nosotros o en nuestros familiares, en amigos, y bueno, dirigirlos, saber con quién acudir. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.